Había una vez, en un tranquilo barrio de la Ciudad de México, dos hermanas gemelas, Isabela y Camila, que vivían una vida sencilla, pero llena de desafíos. Su madre, una mujer luchadora, se desvivía en dos trabajos para mantener el hogar. Y el padre era solo un recuerdo lejano, una ausencia dolorosa que ellas sentían en cada evento escolar, en cada sonrisa de otros niños que tenían a sus padres a su lado. Pero el destino, a veces, le gusta jugar bromas, y una de ellas estaba a punto de cambiar la vida de estas tres mujeres para siempre. Prepárense para una historia donde la superación se entrelaza con encuentros inesperados y lo que parecía ser un pedido inocente se transforma en el cimiento de una familia. A la salida, Isabela y Camila esperaban en el patio de la escuela primaria Rayo de Sol, mientras los otros niños corrían hacia sus padres y contaban emocionados sobre la fiesta que harían el viernes. Las gemelas permanecían sentadas en el banco, calladas, balanceando las piernas que apenas tocaban el suelo. Todos ya están hablando de la ropa de campo que usarán y de cómo sus padres los filmarán, murmuró Camila, pateando una piedrita en el suelo. Solo nosotras nos quedaremos solas. Al menos tenemos una madre, respondió Isabela, siempre más práctica, aunque ella no pueda venir. Camila hizo un puchero. Pero la mamá de Pedrito ni trabaja, y su papá se tomará el día libre solo para verlo bailar. Y ni siquiera baila bien. Las dos se quedaron en silencio, recordando la conversación de esa mañana. Su madre, Elena, había encontrado la nota sobre la presentación del Día de la Familia y les había explicado, con lágrimas en los ojos, que no podría faltar al trabajo en el restaurante el viernes. Era el día más concurrido de la semana y ya estaba al límite después de haber faltado cuando Isabela se enfermó el mes pasado. Fue entonces cuando las gemelas notaron un coche negro y brillante estacionándose al otro lado de la calle. Un hombre, joven con un traje oscuro y bien cortado, bajó del vehículo. Miró su reloj impaciente y cogió el teléfono. «Mira a ese hombre», Camila empujó a su hermana. «Parece importante». Isabela observó al extraño con curiosidad. «¿Pero será el padre de alguien?» «No», respondió Camila pensativa. «Nunca lo había visto antes». El hombre empezó a caminar de un lado a otro en la acera, hablando por teléfono, pareciendo un poco perdido o atrasado. Camila, de repente, se levantó del banco. «Vamos a hablar con él». «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Isabela asustada con la sugerencia de su hermana. No sé. Camila se encogió de hombros, ya decidida. «Tengo un presentimiento. Mamá dijo que no habláramos con extraños». Isabela recordó con vacilación. «Solo le vamos a preguntar si está perdido», Camila respondió, ya tirando de su hermana de la mano. «Ven rápido». Sin darle tiempo a Isabela para protestar más, Camila empezó a caminar decidida hacia la puerta. Isabela la siguió a regañadientes, mirando hacia atrás para ver si alguna profesora las estaba observando. Las gemelas salieron de la puerta de la escuela y se detuvieron en la acera. El hombre estaba al otro lado de la calle, todavía hablando por teléfono. «Esperemos a que cuelgue», susurró Camila como si estuvieran en una misión secreta. El hombre estaba teniendo un día complicado. El GPS lo había llevado a la dirección equivocada y ahora estaba atrasado para una reunión importante. «Diga al señor Valdés que llegaré en 20 minutos, como máximo», dijo por teléfono colgando enseguida. Fue entonces cuando notó a dos niñas idénticas observándolo al otro lado de la calle. Vestían uniformes escolares sencillos y tenían el cabello castaño claro recogido en coletas. Lo miraban con una curiosidad nada disimulada. Él sonrió ligeramente, encontrando gracia en la situación. Saludó brevemente a las niñas y volvió su atención al teléfono, intentando descubrir el camino correcto. Para su sorpresa, las gemelas cruzaron la calle y se detuvieron a pocos metros de él.
Una de ellas, aparentemente la más audaz, dio un paso al frente. «Hola, ¿está perdido?». El hombre levantó las cejas, sorprendido por la franqueza. «Un poco. Estoy buscando la dirección de una empresa». La niña asintió como si aquello tuviera todo el sentido. «Pensé que parecía importante. Va de traje». No pudo evitar sonreír. «Y eres muy observadora. ¿Cómo te llamas?». «Yo soy Camila y esta es mi hermana Isabela. Somos gemelas». «Eso lo noté», respondió él, guardando el teléfono en el bolsillo. Había algo en esas niñas que lo intrigaba. «¿Y usted cómo se llama?», preguntó Camila, mirándolo directamente a los ojos. El hombre dudó un momento, como si sopesara si debía responder. «Mateo», dijo finalmente. «Mateo Salgado». «Bonito nombre», comentó Isabela, hablando por primera vez. Su voz era más suave que la de su hermana. «Gracias», Mateo sonrió. «No deberían hablar con extraños, ¿sabían? Usted no parece peligroso». Camila respondió con simplicidad. «Y estamos justo enfrente de la escuela. Todo el mundo nos está viendo». Mateo miró alrededor, notando a algunos adultos observando la escena con atención. Se aseguró de mantener una distancia respetuosa de las niñas. «Tenemos una fiesta en la escuela el viernes». Camila continuó cambiando de tema abruptamente. «Vamos a bailar y mostrar dibujos de nuestra familia». «Debe ser muy bonito», Mateo respondió entrando en la conversación. «Nuestra madre no puede ir», explicó Isabela, mirando sus propios zapatos. «Tiene que trabajar para pagar las cuentas». Mateo sintió un nudo en el pecho con la franqueza de la niña. «Siento escuchar eso. Todos van a llevar a sus padres», Camila añadió, su voz revelando tristeza. «Solo nosotras nos quedaremos solas en el escenario. Solo tenemos a mamá», Isabela continuó, «pero ella tiene 2 trabajos». «La maestra dijo que es obligatorio tener a alguien de la familia», Camila dijo, mirando sus propios zapatos. «Pero no tenemos a nadie». «Más. Debe ser difícil para ustedes», Mateo comentó, genuinamente conmovido. «Es peor en las presentaciones», Isabela dijo bajito. «Cuando todos tienen a alguien mirando y aplaudiendo, Pedrito va a llevar a su padre y a su madre», Camila contó, cruzando los brazos. «Y ni siquiera canta bien, parece un sapo». Mateo no pudo contener una risa. «¿Y ustedes cantan bien?». La maestra dijo que sí. Isabela respondió con una pequeña sonrisa. «Hemos practicado mucho. Yo soy la mejor de la clase». Camila afirmó con convicción. «Pero nadie nos verá». «Estoy seguro de que lo harán muy bien», Mateo dijo mirando su reloj. Realmente necesitaba irse, pero algo en esas niñas le impedía simplemente despedirse y marcharse. «¿Tiene hijos?», preguntó Camila observándolo con curiosidad. Mateo negó con la cabeza. «No, no estoy casado». «¿Por qué?». Camila continuó ignorando la mirada de reprobación de su hermana. «Camila», Isabela reprendió sonrojándose. «Eso no se pregunta». Mateo rió nuevamente. «Está bien, creo que nunca encontré a la persona adecuada. Nuestra mamá tampoco tiene marido», Isabela explicó. «Ella dice que somos solo nosotras 3 contra el mundo. Y se las arreglan bien, por lo que veo», Mateo comentó con una sonrisa amable. Camila miró a su hermana como si pidiera permiso para algo. Isabela hizo un leve asentimiento con la cabeza. «Usted podría ser nuestro padre en la presentación», Camila dijo de repente, su voz clara y directa. «Solo el viernes para vernos. Cantar». Mateo se quedó completamente sin reacción. El pedido inesperado lo tomó totalmente desprevenido. «Sería solo por un día», Isabela añadió tímidamente. «Nadie sabría que usted no es nuestro padre de verdad. Solo necesitamos a alguien para aplaudir», Camila explicó, «para no ser las únicas, sin nadie». «Sería a las 10 de la mañana», Isabela dijo, sus ojos revelando esperanza. «Si no tiene reunión a esa hora». Mateo miró a las niñas, sorprendido por la osadía del pedido. Parte de él quería decir sí inmediatamente, movido por la tristeza en sus ojos.
Pero otra parte, más racional, sabía que sería extraño que un adulto apareciera fingiendo ser el padre de niñas que apenas conocía. «No sé si sería apropiado», dijo finalmente. «Apenas nos conocemos y no le íbamos a contar a nadie», Camila insistió. «Sería nuestro secreto. Entiendo que estén decepcionadas porque su madre no puede ir», Mateo dijo amablemente. «Pero no sé si puedo ayudar de esa forma». Los rostros de las gemelas perdieron un poco de brillo. Camila bajó la cabeza intentando esconder la decepción. «Está bien», Isabela dijo con una pequeña sonrisa. «Fue solo una idea». «¿Una idea tonta?», Camila murmuró. «No es tonta», Mateo se apresuró a decir, conmovido por su tristeza. «Es solo que es complicado». «Entendemos», Isabela respondió, tirando de su hermana de la mano. «Disculpe por haberlo molestado». «No me molestaron», Mateo aseguró. «Fue un placer conocerlas». «Tenemos que irnos», Camila dijo, su voz menos animada que antes. «La maestra se va a preocupar». «Claro», Mateo asintió. «Mucha suerte en la presentación. Estoy seguro de que lo harán muy bien». Las gemelas se despidieron brevemente y comenzaron a alejarse. Después de unos pasos, Camila se detuvo y se giró. «Es en la escuela primaria Rayo de Sol», dijo, señalando el edificio detrás de ellas. «Viernes, 10 de la mañana, por si cambia de opinión». Antes de que pudiera responder, las niñas ya habían cruzado la calle y estaban entrando por la puerta de la escuela. Él se quedó observándolas hasta que desaparecieron en el patio. Su teléfono sonó, devolviéndolo a la realidad. Era su asistente, queriendo saber por qué aún no había llegado a la reunión. «Estoy en camino», Mateo respondió entrando en el coche. Mientras conducía, no podía quitarse de la cabeza el encuentro con las gemelas. Había algo en ellas que lo tocó profundamente. El pedido de que fingiera ser su padre por un día era absurdo, claro. Apenas las conocía, no tenía ninguna obligación con ellas. Y sin embargo, la idea de que estarían solas en el escenario, mientras todos los demás niños tendrían a sus padres en la audiencia, le molestaba más de lo que le gustaría admitir. «Escuela primaria Rayo de Sol», murmuró para sí mismo. «Viernes, 10 de la mañana». El viernes, el auditorio de la escuela Rayo de Sol estaba lleno de padres ansiosos, algunos con cámaras, otros con flores para entregar a sus hijos después de la presentación. Tras bambalinas, los niños se preparaban, ajustando la ropa y ensayando por última vez sus parlamentos. En medio de la agitación, las gemelas permanecían calladas en un rincón, ya conformes con el hecho de que serían las únicas sin nadie en la audiencia. «¿Crees que venga?», preguntó Isabela mientras ajustaba el lazo del vestido de su hermana. Camila se encogió de hombros, intentando parecer indiferente. «Claro que no. Ni siquiera dijo que vendría, pero tampoco dijo que no vendría», argumentó Isabela, siempre la optimista. «Es un hombre importante», Camila respondió. «Debe tener cosas más importantes que hacer que fingir ser el padre de dos niñas que ni siquiera conoce». «Fue una idea tonta», Isabela suspiró. «Sí, lo fue», Camila asintió, aunque sus ojos revelaban que aún tenía una pequeña esperanza. La maestra empezó a llamar a los niños para la formación. «Clase de preescolar, ustedes son los siguientes. Recuerden sonreír». Las gemelas se posicionaron una al lado de la otra, sosteniendo sus dibujos. Mientras la cortina se abría, sus ojos inmediatamente recorrieron la audiencia, más por costumbre que por esperanza. Las filas estaban llenas de padres sonrientes, algunos con cámaras, otros saludando animadamente a sus hijos. Varios niños señalaban orgullosos a sus padres en la audiencia. Las gemelas sintieron esa familiar punzada de tristeza al ver todos los lugares ocupados por familias completas, mientras ellas no tenían a nadie. Y entonces, casi al fondo del auditorio, recostado en la pared, como si hubiera llegado demasiado tarde para conseguir un asiento, lo oyeron.
Mateo Salgado estaba allí, vistiendo un traje oscuro, observando el escenario con atención. Cuando sus ojos se encontraron con los de las gemelas, él sonrió y saludó discretamente. Los rostros de Isabela y Camila se iluminaron simultáneamente. La sorpresa y la alegría fueron tan intensas que por un momento olvidaron dónde estaban. Se apretaron las manos, apenas pudiendo contener la emoción. «Vino», susurró Isabela, sin quitar los ojos de Mateo. «Lo sabía», respondió Camila, aunque su tono de voz delataba que ella también estaba sorprendida. La presentación comenzó. Una a una, las niñas mostraron sus dibujos y cantaron pequeñas canciones sobre la familia. Cuando llegó el turno de las gemelas, avanzaron al centro del escenario con una confianza que no sentían momentos antes. «Este es el dibujo de nuestra familia», anunció Camila, mostrando el papel colorido. «Somos yo, mi hermana Isabela y nuestra madre. Nuestra madre trabaja mucho para cuidarnos», Isabela añadió, su voz sorprendentemente firme. «Ella no pudo venir hoy, pero sabemos que nos ama mucho». Las gemelas entonces comenzaron a cantar una canción sobre la familia. Sus voces dulces y afinadas llenaron el auditorio. Durante toda la presentación, sus ojos buscaban constantemente a Mateo al fondo de la sala. Él sonreía y las observaba con atención, como si realmente fuera el padre orgulloso que le habían pedido que fingiera ser. Cuando terminaron, el auditorio estalló en aplausos. Mateo aplaudía con más entusiasmo que todos y las gemelas podían jurar que vieron un brillo de emoción en sus ojos. Al final de la presentación, mientras los otros niños corrían a abrazar a sus padres, Isabela y Camila bajaron del escenario y caminaron tímidamente hasta Mateo. «¿En serio vino?», dijo Camila, sus ojos brillantes. «Fueron increíbles», Mateo respondió genuinamente impresionado. «Cantan muy bien». «Gracias por venir», dijo Isabela, más contenida pero igualmente feliz. «Nadie nunca...» Ella no completó la frase, pero no era necesario. Mateo entendió lo que quería decir. «Fue un placer», respondió él, sintiendo una emoción inesperada. «Me invitaron y no podía perdérmelo. Los otros niños pensaron que usted era nuestro padre de verdad», Camila contó orgullosa. «Nosotras no dijimos que no lo era». Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo dos niñas que apenas conocía podían afectarlo tanto? «Está todo bien», dijo sonriendo. «Es nuestro secreto». Las gemelas le devolvieron la sonrisa y en ese momento algo cambió dentro de Mateo. «Fueron geniales», repitió sin saber qué más decir. «De verdad, gracias por ser nuestro padre hoy». Camila dijo con esa franqueza desconcertante que parecía ser su marca registrada. Mateo asintió, sin confiar en su voz, para responder. «Tenemos que irnos ahora», Isabela explicó. «La maestra está llamando a todos de vuelta al aula». «Claro», Mateo respondió, recomponiéndose. Fue un gusto conocerlas». Las gemelas se despidieron por última vez y se alejaron de la mano como siempre. Mateo las observó hasta que desaparecieron entre la multitud de familias felices. Algo había cambiado en él, un deseo que nunca supo que tenía. El deseo de proteger, de cuidar, de ser parte de la vida de esas niñas, ahora se hacía presente. Mientras salía de la escuela, Mateo ya sabía que aquel encuentro había tocado su corazón de una forma que no esperaba. Aquella mirada triste de las niñas, la valentía de ellas al acercarse a él, la simplicidad del pedido, todo eso había despertado algo dentro de él que no conseguía explicar. Lo que él no imaginaba era cómo aquel simple pedido inocente cambiaría su vida para siempre. Decidió esperar en la entrada de la escuela. Ya había cancelado 2 reuniones importantes para estar allí y ahora consideraba cancelar el resto del día. Después de casi 1 hora, las puertas de los salones se abrieron y los niños empezaron a salir. Mateo avistó a las gemelas inmediatamente.
Ellas caminaban de la mano, conversando animadamente, sus rostros aún iluminados por la alegría de la presentación exitosa. Cuando lo vieron, se detuvieron por un instante, sorprendidas de que él todavía estuviera allí. Entonces, sonrisas idénticas se abrieron en sus rostros mientras corrían hacia él. «Todavía está aquí», exclamó Camila con un entusiasmo contagioso. «Pensamos que ya se había ido», añadió Isabela, más contenida pero igualmente feliz. Mateo sonrió, sorprendiéndose con su propio alivio al verlas de nuevo. «Quería despedirme apropiadamente», explicó. «En serio, fueron realmente increíbles allí arriba. Todo el mundo pensó que usted era nuestro padre de verdad». Camila contó, bajando la voz como si compartiera un secreto. La maestra preguntó de dónde venía y solo dijimos que era una sorpresa. Mateo rió, fascinado por la espontaneidad de la niña. Una idea repentina surgió en su mente y antes de que pudiera pensarlo mejor, las palabras «ya» habían escapado. «¿Ya almorzaron?» Estaba pensando que podríamos comer algo juntos para celebrar la presentación. Los ojos de las gemelas se abrieron de par en perfecta sincronía. «¿Cómo? ¿En un restaurante?», preguntó Camila, incrédula. «¿Y si quieren?», Mateo respondió, dándose cuenta tarde de que tal vez estaba cruzando alguna línea. «Claro, si no tienen otros planes o si no necesitan volver a casa». «No tenemos planes», Isabela se apresuró a decir. «Normalmente volvemos solas y hacemos un sándwich en casa. Mamá solo llega de su primer trabajo a las 3, Camila explicó. Mateo sintió una punzada de tristeza al imaginar a las niñas volviendo a un apartamento vacío, preparando su propio almuerzo. Niños de 6 o 7 años no deberían pasar tanto tiempo solos. «Entonces, ¿qué les parece?», preguntó. «Conozco un lugar cerca con los mejores batidos de la ciudad». «¿Batidos?», los ojos de Camila brillaron. «¿Podemos en serio?». «Claro», Mateo sonrió. «Se lo merecen después de esa presentación». Isabela, siempre la más cautelosa, dudó. «Mamá dijo que no fuéramos a lugares con extraños». «Ella tiene razón», Mateo asintió seriamente. «Es una regla muy importante, pero ya nos conocemos, ¿no? Y estamos en público, donde todo el mundo puede vernos». Isabela consideró por un momento, luego asintió. «Creo que está bien, solo esta vez». «¿Qué opinas, Camila?». «Creo que tengo hambre». Camila respondió rápidamente, haciendo reír a Mateo. «Está decidido entonces», dijo, ofreciéndoles una mano a cada una. «Vamos a celebrar su presentación». Las gemelas aceptaron sus manos sin dudar y juntos caminaron hasta el coche. Mateo las ayudó a ponerse los cinturones de seguridad en el asiento trasero, impresionado con lo natural que parecía, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. El restaurante que Mateo eligió no estaba muy lejos. Un lugar familiar con mesas al aire libre y un menú variado. No era el tipo de establecimiento que frecuentaba normalmente, pero parecía apropiado para la ocasión. Sentados en una mesa en la terraza con sombrillas de colores protegiéndolos del sol, Mateo observó a las gemelas estudiar el menú con expresiones solemnes, como si fuera una tarea de extrema importancia. «¿Puedo pedir cualquier cosa?», preguntó Camila, sus ojos paseando por las imágenes coloridas. «Claro», Mateo respondió. «Lo que ustedes quieran». «¿Incluso papas fritas?», preguntó Isabela casi en un susurro, como si temiera abusar de su suerte. «Especialmente papas fritas», Mateo confirmó, sintiendo una extraña mezcla de alegría y tristeza. Era evidente que un simple almuerzo en un restaurante era una rareza para ellas. Después de hacer los pedidos, hamburguesas, papas fritas y batidos de chocolate para las niñas y un sándwich para Mateo, cayeron en una conversación sorprendentemente fácil. «¿Entonces siempre vuelven solas de la escuela?», preguntó Mateo, intentando mantener el tono casual. Isabela asintió. «La mayoría de las veces mamá trabaja en una tienda por la mañana y en un restaurante por la noche.
Ella solo tiene días libres los domingos, Camila añadió, jugando con la pajita del batido. Pero aún así, a veces toma un turno extra. Debe ser difícil para ustedes, Mateo comentó. Nos las arreglamos. Isabela respondió con una madurez que no encajaba con su edad. Yo sé calentar comida en el microondas y ya sabemos bañarnos solas y hacer la tarea, Camila añadió orgullosa. Yo ayudo a Isabela con matemáticas y ella me ayuda con lectura. Mateo sintió un nudo formarse en su garganta. Esas niñas ya habían aprendido a ser independientes de una manera que ningún niño debería necesitar. Mamá dijo que será más fácil cuando termine la universidad, Isabela explicó, como si sintiera la necesidad de defender a su madre. Ella estudia por la noche cuando ya estamos durmiendo. Su madre parece ser una persona increíble, Mateo comentó sinceramente, trabajando, estudiando y cuidándolas. Ella es la mejor madre del mundo, Camila afirmó con convicción. Pero a veces nos gustaría tener un padre también. Isabela empujó a su hermana como si la reprendiera por la franqueza, pero Camila solo se encogió de hombros. Es verdad, insistió ella. Todo el mundo en la escuela tiene un padre, menos nosotras. Nunca conocieron a su padre. Mateo preguntó titubeante, incierto si estaba entrando en territorio prohibido. Las gemelas negaron con la cabeza simultáneamente. Mamá dijo que se fue antes de que nosotras naciéramos, Isabela explicó. A ella no le gusta mucho hablar de eso, pero tenemos fotos de él, Camila añadió. Mamá las guarda en una caja debajo de la cama. Camila, Isabela censuró. No deberíamos tocar las cosas de mamá. No toqué, Camila se defendió. Lo vi cuando estaba buscando mi calcetín perdido. Mateo observó la interacción con fascinación. Era evidente que, a pesar de la apariencia idéntica, las personalidades de las niñas eran completamente diferentes. Una cautelosa y responsable, la otra impulsiva y directa. ¿Tienen muchos amigos en la escuela?, Mateo preguntó, cambiando deliberadamente de tema. La conversación fluyó con naturalidad mientras comían. Las gemelas contaron sobre sus maestros, sus materias favoritas. Los compañeros de clase, Mateo las escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas y riendo de las historias que ellas contaban con tanto entusiasmo. ¿Y usted?, Camila preguntó de repente mientras terminaba su batido. ¿Siempre fue rico? ¡Camila!, exclamó Isabela pareciendo mortificada. Disculpe, añadió ella mirando a Mateo. Ella no tiene filtro. Mateo rió. Está todo bien. Y no nací rico. De hecho, crecí en condiciones muy diferentes a las que tengo hoy. Las gemelas lo miraron con curiosidad renovada. ¿Cómo así?, preguntó Isabela. Mateo dudó. No estaba acostumbrado a hablar sobre su pasado, especialmente con personas que acababa de conocer. Pero había algo en la sinceridad de esas niñas que lo hacía querer ser igualmente sincero. Bueno, cuando yo era niño, más o menos de la edad de ustedes, mi familia no tenía mucho dinero, comenzó. Mi madre también trabajaba en 2 empleos como la de ustedes. ¿En serio? Camila parecía genuinamente sorprendida. ¿Pero usted tiene un coche tan bonito? Mateo sonrió. Eso vino mucho tiempo después. Cuando yo era pequeño, vivíamos en un apartamento muy pequeño y a veces era difícil pagar todas las cuentas. ¿Usted también se quedaba solo en casa?, preguntó Isabela. Muchas veces, Mateo confirmó, y también tuve que aprender a valerme por mí mismo temprano. ¿Y su padre?, Camila preguntó directamente. ¿Él se fue como el nuestro? Mateo sintió una punzada al recordar a su padre. No, exactamente. Él estaba presente físicamente, pero tenía problemas. Bebía mucho y no era una persona muy responsable. Las gemelas lo observaban con una atención absoluta, como si cada palabra fuera importante. ¿Pero cómo se hizo rico?, Camila quiso saber. Mateo rió de la franqueza de la pregunta. Estudié mucho. Conseguí una beca para la universidad. Luego trabajé duro. Tuve algunas ideas buenas y un poco de suerte también.
¿Ves, Isabela? Camila empujó a su hermana. Mamá tiene razón. Si estudiamos podemos ser ricas un día también. No es solo sobre dinero, Mateo añadió amablemente. Es sobre hacer algo que te guste y que haga la diferencia. Cuando terminaron de comer, Mateo se dio cuenta de que había pasado casi 2 horas conversando con las niñas. El tiempo había volado de una manera que rara vez sucedía en sus almuerzos de negocios. Creo que es hora de llevarlas a casa, dijo, mirando su reloj. Una breve mirada de decepción cruzó los rostros de las gemelas, pero asintieron comprensivas. Fue el mejor almuerzo de mi vida, declaró Camila solemnemente, haciendo sonreír a Mateo. El mío también, respondió él, sorprendiéndose con la sinceridad de la afirmación. Camino al coche, Mateo tomó una decisión impulsiva. Si me dicen la dirección, puedo llevarlas a casa. Es más seguro que regresen solas. Las niñas intercambiaron miradas como si se consultaran en silencio. Mamá solo llega a las 3, recordó Isabela. Pero creo que no hay problema. Apartamento 302, edificio Colibrí, calle de las Orquídeas. Camila recitó prontamente. Durante el corto trayecto hasta el apartamento, Mateo se encontró pensando en cómo aquel día había tomado un rumbo completamente inesperado. Lo que comenzó como un gesto impulsivo, de bondad, asistir a la presentación escolar de 2 niñas que apenas conocía, se había transformado en algo más significativo. El edificio Colibrí era un edificio modesto de 4 pisos, sin ascensor, en la parte más sencilla de la ciudad. Mateo estacionó el coche y acompañó a las gemelas hasta el 3er piso. «¡Es aquí!», anunció Isabela, deteniéndose frente a la puerta 302. Sacó una llave atada a un cordón escondido bajo la blusa del uniforme. «¿Quieren entrar?», Camila invitó mientras Isabela abría la puerta. «Podemos mostrar nuestros dibujos». Mateo dudó. Entrar en el apartamento de 2 niñas sin la presencia de los padres parecía inapropiado. Por otro lado, dejarlas solas también le preocupaba. Solo por un momento, decidió finalmente, hasta estar seguro de que estarán bien. El apartamento era pequeño, pero sorprendentemente acogedor. Una sala combinada con cocina, 2 habitaciones pequeñas visibles por puertas entreabiertas y una estantería llena de libros que ocupaba casi una pared entera. Había plantas en las ventanas y dibujos infantiles pegados en el refrigerador. El lugar exhalaba simplicidad, pero también cuidado y esfuerzo. «Mamá hizo esa estantería», Isabela explicó orgullosamente, notando la mirada de Mateo. «A ella le gusta arreglar cosas, y esas son nuestras plantas». Camila señaló los pequeños vasos en la ventana. «Nosotras las cuidamos todos los días». Mateo estaba a punto de comentar sobre el apartamento cuando escuchó el sonido de llaves en la puerta. Las gemelas se giraron sorprendidas. «¡Es mamá!», exclamó Isabela. «Ella nunca llega tan temprano». La puerta se abrió y una mujer joven, Elena, entró cargando una bolsa de compras. Parecía cansada, pero sonrió al ver a sus hijas hasta que notó a Mateo de pie en la sala. La sonrisa desapareció instantáneamente, reemplazada por una expresión de asombro. La bolsa se le resbaló de las manos, esparciendo manzanas por el suelo. «Hijas, ¿quién es?», comenzó, pero su voz falló al mirar directamente a Mateo. «Mamá, este es Mateo», Camila explicó animadamente, aparentemente ajena a la atención repentina. «Él fue a nuestra presentación hoy y luego nos llevó a almorzar», Isabela añadió. «Comimos hamburguesas y batidos». Elena permaneció inmóvil, su rostro ahora pálido como el papel. Sus ojos, idénticos a los de sus hijas, estaban fijos en Mateo, una mezcla de reconocimiento y pánico mal disimulado. «Mucho gusto», dijo Mateo, extendiendo la mano automáticamente, incluso sintiendo que algo extraño estaba sucediendo. «Las niñas me invitaron a entrar. Espero que no le importe. Su rostro me parece familiar», añadió él, intentando entender por qué la mujer frente a él parecía tan perturbada con su presencia.
Elena tragó saliva, forzando una sonrisa tensa mientras se agachaba para recoger las manzanas esparcidas. «Debe estar confundiéndome con otra persona», respondió rápidamente, evitando su mirada. «Nunca nos habíamos visto antes, pero había algo en la forma en que lo...» dijo, una tensión subyacente, casi un temblor en la voz que hizo dudar a Mateo inmediatamente. Él conocía a esa mujer de algún lugar, estaba seguro. ¿Pero de dónde? «Mamá, Mateo también creció sin mucho dinero, igual que nosotras», exclamó Camila, ajena a la tensión palpable entre los adultos. «Y ahora es rico y tiene un coche increíble. Camila, Isabela, ¿por qué no van a cambiarse?», Elena sugirió, finalmente mirando a sus hijas. «Necesito hablar con el señor Salgado». Las niñas parecieron a punto de protestar, pero algo en el tono de su madre las hizo obedecer sin cuestionar. A regañadientes, se dirigieron al cuarto, lanzando miradas curiosas por encima de los hombros antes de cerrar la puerta. Cuando finalmente se quedaron solos, el silencio entre Mateo y Elena era casi palpable. Él la observó con más atención. El cabello castaño claro recogido en un moño simple, los ojos cansados, pero aún así intensamente verdes, idénticos a los de sus hijas. «Realmente siento que la conozco. De algún lugar», Mateo insistió suavemente. Elena respiró hondo, como si reuniera coraje. Sus ojos finalmente encontraron los de él, y en ese momento, Mateo sintió algo, una conexión, un recuerdo intentando emerger. «Debería irse», dijo ella, su voz un poco más firme ahora. «Y por favor, no vuelva. Las niñas no necesitan falsas esperanzas en sus vidas». «Falsas esperanzas», Mateo repitió confundido. «Elena, ¿de qué está hablando? ¿Y por qué haría eso?», Elena cuestionó, cruzando los brazos, defensivamente. «¿Por qué un hombre como usted se interesaría por dos niñas que apenas conoce?». La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Por qué, de hecho, qué lo había motivado a asistir a la presentación, a invitarlas a almorzar, a traerlas a casa? «Ellas me lo pidieron», respondió simplemente porque era la verdad. Ellas querían a alguien en la audiencia y no pude decir que no. Por un instante, la expresión de Elena se suavizó, como si comprendiera exactamente lo que él quería decir. Sus hijas tenían ese efecto en las personas, la capacidad de derribar barreras con su sinceridad desarmante. Pero luego, tan rápidamente como apareció, la suavidad se fue, reemplazada por la determinación. «Agradezco lo que hizo», dijo ella, abriendo la puerta en una invitación obvia para que él saliera. «Pero sería mejor para todos si esto no se repitiera». Mateo sintió una extraña renuencia a irse, como si estuviera dejando algo importante atrás, pero respetó su deseo, dirigiéndose a la puerta. «Son niñas extraordinarias», dijo deteniéndose en el umbral. «Debe estar muy orgullosa». Por un momento, Elena pareció a punto de decir algo más. Había una lucha visible en sus ojos, como si debatiera internamente alguna decisión importante, pero al final solo asintió. «Gracias, señor Salgado». Mientras la puerta se cerraba detrás de él, Mateo no pudo evitar sentir que aquello no era realmente un adiós. Había algo inexplicable en esa familia, algo que lo atraía de una forma que no conseguía comprender, y aquella sensación de familiaridad al mirar a Elena no era solo impresión. Él la conocía, de eso estaba seguro. Solo no conseguía recordar de dónde. 3 días habían pasado desde el encuentro tenso en el apartamento de las gemelas, y Mateo no podía dejar de pensar en ellas. La imagen de las niñas cantando en el escenario, sus rostros iluminados al verlo en la audiencia, la simplicidad con la que compartieron sus vidas durante el almuerzo. Todo eso volvía a su mente en los momentos más inesperados. Y también estaba Elena, con su mirada asustada al reconocerlo. Mateo todavía no podía recordar dónde la había conocido antes,
pero estaba seguro de que sus caminos ya se habían cruzado en algún momento. La forma en que ella reaccionó dejaba claro que no había sido un encuentro cualquiera. Sentado en su lujosa oficina, Mateo se encontró ignorando informes importantes y mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Su asistente ya le había preguntado 2 veces si todo estaba bien, notando su distracción inusual. «Señor Salgado», Sara llamó desde la puerta interrumpiendo sus reflexiones. «El director financiero está esperando para la reunión de las 2 de la tarde». «Cancele», Mateo respondió abruptamente. «Cancele todos mis compromisos por el resto del día». La asistente dudó, sorprendida por el pedido. En los años que llevaba trabajando para él, rara vez lo había visto cancelar reuniones sin un motivo urgente. «¿Sucedió algo?», preguntó preocupada. Mateo negó con la cabeza, ya cogiendo el saco. «No, nada grave. Solo necesito resolver un asunto personal». 20 minutos después, estacionaba su coche frente a un gran centro comercial. No tenía un plan específico, solo un impulso que no conseguía explicarse ni a sí mismo. Mientras caminaba por los brillantes pasillos de la tienda departamental, se detuvo en la sección infantil. Uniformes escolares, zapatillas, mochilas, cuadernos. Los estantes estaban llenos de artículos que la mayoría de los padres compraban sin pensarlo 2 veces, pero que para algunas familias representaban sacrificios significativos. Mateo recordó el comentario casual de Isabela durante el almuerzo sobre cómo tenían que economizar todo, incluso los lápices de colores para que duraran todo el año. Sin dudarlo, comenzó a seleccionar artículos, 2 conjuntos completos de uniformes para cada una, mochilas nuevas, cuadernos, estuches llenos de lápices de colores y zapatillas cómodas y de buena calidad, no las más baratas, del estante. Pensó en cómo las niñas habían mencionado que les gustaba dibujar. Entonces, añadió bloques de papel especial y un kit de pintura de acuarelas. Cuando llegó a la caja, la dependienta miró la cantidad de compras con curiosidad. «¿Gemelas?», preguntó, sonriendo mientras pasaba los artículos duplicados. Mateo asintió, sorprendiéndose de que la idea no le pareciera extraña. «Sí, 2 niñas. ¡Qué suerte la de ellas!», la mujer comentó, mirando la calidad de los artículos que él había elegido. «Les encantará especialmente estas acuarelas. Mi hija tiene un conjunto igual». Mateo pagó sin prestar atención al valor total, una cantidad que para él era insignificante, pero que probablemente representaba un mes entero de salario para Elena. Con los brazos llenos de bolsas, condujo hasta el edificio Colibrí. A cada metro que se acercaba, cuestionaba su decisión. Elena había dejado claro que no quería verlo de nuevo. Estaba cruzando límites, invadiendo la vida de una familia que apenas conocía. Pero luego recordó la mirada de las gemelas al mencionar cómo tenían que economizar en material escolar, los uniformes visiblemente descoloridos y demasiado pequeños, y decidió seguir adelante. En el peor de los casos, Elena rechazaría las cosas y él las donaría a alguna institución de caridad. Subió los 3 tramos de escaleras y se detuvo frente a la puerta 302. Respiró hondo y tocó el timbre. Fueron las gemelas quienes abrieron. Sus rostros idénticos se iluminaron instantáneamente al verlo. «¡Mateo!», exclamaron al unísono. Camila inmediatamente se lanzó a abrazarlo mientras Isabela sonreía más tímidamente. Volvió. Camila continuó prácticamente saltando de emoción. «Mamá dijo que ya no vendría». «Camila». Isabela la reprendió suavemente, siempre más atenta a los detalles sociales. Trajo un montón de bolsas. Mateo sonrió genuinamente feliz con la cálida recepción. «Les traje algunas cosas. ¿Puedo entrar?». «Claro». Camila lo tiró de la mano, mientras Isabel la miraba indecisa el interior del apartamento. «Mamá está en el baño», explicó ella. «Acaba de llegar del trabajo». «Mejor aún», Mateo comentó entrando y dejando las bolsas en el suelo de la pequeña sala.
Quiero darles una sorpresa a ustedes tres. Los ojos de las gemelas se abrieron de par en par al ver la cantidad de paquetes. ¿Es todo esto para nosotras?, preguntó Camila incrédula. Abran, miren. Mateo las animó, sintiendo una oleada de satisfacción al ver su emoción. No, necesitó decirlo 2 veces. Las niñas comenzaron a explorar las bolsas con entusiasmo, sacando cada artículo con un cuidado casi reverencial. Sus ojos se abrían más con cada descubrimiento. «Mira, Isabela», Camila exclamó, sosteniendo uno de los uniformes nuevos. «Es de nuestra talla exacta». Isabela ya estaba examinando el estuche lleno de lápices de colores, pasando los dedos por cada uno como si fueran pequeños tesoros. «Tiene 36 colores diferentes», murmuró maravillada. Pero fue cuando encontraron las zapatillas que Mateo vio, la reacción que más lo tocó. Isabela cogió uno de los pares y lo sostuvo con tanto cuidado que parecía estar sosteniendo algo extremadamente frágil. «Me dolía el pie, pero mamá no tenía dinero», dijo bajito, casi como si hablara consigo misma. Sus ojos grandes se encontraron con los de Mateo. ¿Cómo lo supo? Mateo sintió un nudo en la garganta. No había forma de que él lo supiera. Había sido solo una corazonada basada en su propia infancia, cuando un par de zapatillas nuevas era un lujo raro. «Solo pensé que les gustaría», respondió simplemente. En ese momento, la puerta del baño se abrió y Elena apareció, vistiendo ropa sencilla y con el cabello húmedo. Se quedó inmóvil al ver a Mateo y luego sus ojos registraron las bolsas abiertas, los regalos esparcidos y los rostros radiantes de sus hijas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó ella. Su voz una mezcla de sorpresa y preocupación. «Mamá, mira lo que trajo Mateo», exclamó Camila, corriendo a mostrar el uniforme nuevo. «Y hay mochilas y lápices y zapatillas y hasta acuarelas de verdad». Elena miró las bolsas de tiendas caras, los artículos claramente costosos, y su rostro se sonrojó intensamente. Cruzó los brazos como si intentara protegerse. «Niñas, ¿pueden ir al cuarto un minutito? Necesito hablar con el señor Salgado». Las gemelas intercambiaron miradas preocupadas, sintiendo la tensión en el aire. «Pero mamá», Camila comenzó a protestar. «Solo un minutito». Elena repitió más, firmemente. A regañadientes, las niñas salieron de la sala llevando algunos de los regalos, lanzando miradas por encima de los hombros. Cuando se quedaron solos, Elena se volvió hacia Mateo, manteniendo la voz baja para que las niñas no la oyeran. «¿Qué está haciendo?», preguntó ella. «¿No le pedí que se mantuviera alejado de mis hijas?». Mateo mantuvo la calma. «Solo quería ayudar. Vi que ellas necesitaban esas cosas y yo puedo cuidar de mis hijas». Elena interrumpió, su orgullo claramente herido. «No necesitamos caridad». «No es caridad», Mateo respondió suavemente. «Es solo un regalo. Las niñas me recibieron con los brazos abiertos cuando necesité estar en algún lugar ese día. Me hicieron sentir parte de algo. Eso no tiene precio para mí». Elena lo miró fijamente, estudiando su rostro, como si intentara encontrar alguna señal de falsedad. Pero todo lo que vio fue sinceridad. Exhausta, después de un largo día de trabajo, se desplomó en el sofá, toda su postura defensiva de repente desmoronándose. «Usted no entiende», dijo ella, su voz ahora casi un susurro. «No es solo por los regalos, es por las expectativas. Ellas ya se han encariñado con usted, y cuando usted se canse y desaparezca, ¿quién les va a explicar a ellas?». La pregunta golpeó a Mateo como un puñetazo. Él nunca había considerado eso. ¿Qué pasaría después? Había actuado por impulso, movido por una conexión que no conseguía explicar. «No voy a desaparecer», respondió, sorprendido con su propia certeza. «A menos que usted realmente quiera que me vaya». Elena suspiró profundamente, pasando las manos por su rostro cansado. Por un momento pareció mucho más vieja que sus probables 30 años. «Mire», dijo finalmente, «aprecio el gesto de verdad,
Pero tiene que entender, somos personas de mundos diferentes. Usted tiene una vida ocupada, empresas que administrar. Las niñas son solo dos niñas comunes. No para mí, Mateo respondió, sorprendiéndose nuevamente con la firmeza en su voz. No sé explicar, pero desde que las conocí, algo cambió. Siento que necesito estar aquí. Elena lo miró fijamente, una lucha interna claramente visible en sus ojos. Las zapatillas eran realmente necesarias, admitió finalmente, su voz baja y un poco avergonzada. Estaba ahorrando dinero, pero la nevera se rompió el mes pasado. No necesita explicar, Mateo interrumpió amablemente. Crecí en una casa donde cada centavo se contaba cuidadosamente. Sé cómo es. Algo en el rostro de Elena cambió al escuchar eso. Una curiosidad, quizás hasta una sorpresa. ¿Se lo dijo a las niñas también? Ella comentó que no creció con dinero. Elena comentó. Mateo asintió. Es verdad, lo que tengo hoy lo construí desde cero. Y entiendo su orgullo, Elena. Mi madre era exactamente como usted. Prefería trabajar hasta la extenuación que aceptar ayuda. Una pequeña sonrisa, la primera genuina que ella le dirigía, apareció brevemente en los labios de Elena. Gracias, dijo finalmente. Su voz casi un susurro. Por los regalos las niñas realmente los necesitaban. Mateo sintió una oleada de alivio. ¿Puedo llamarlas de vuelta? Creo que estaban en medio de un gran descubrimiento cuando usted apareció. Elena dudó. Luego asintió. Isabela, Camila, pueden volver, llamó ella. Las niñas reaparecieron instantáneamente, como si hubieran estado esperando con los oídos pegados a la puerta, lo que probablemente era el caso. ¿Podemos quedarnos con todo, mamá?, preguntó Camila esperanzada. Elena miró los rostros expectantes de sus hijas y luego a Mateo. Sí, respondió suavemente. ¿Y qué le debemos decir al señor Salgado? Gracias. Las gemelas exclamaron al unísono, corriendo a abrazar a Mateo, quien se sorprendió con la fuerza del sentimiento que lo invadió al sentir los pequeños brazos a su alrededor. ¿Qué tal si se prueban los uniformes?, sugirió él, demasiado emocionado para decir cualquier otra cosa. Las niñas no necesitaron otro incentivo. Corrieron al cuarto, cargando los paquetes, dejando a Mateo y Elena nuevamente solos. «¿Les gusta a usted?», Elena comentó, observándolo atentamente. «¿Y yo a ellas?», Mateo respondió con simplicidad. «Hace que parezca extraño. Apenas nos conocemos, pero lo entiendo». Elena lo interrumpió, sorprendiéndolo. «Ellas tienen ese efecto en las personas. Siempre lo han tenido». Un silencio cómodo se estableció entre ellos, roto solo por los sonidos animados provenientes del cuarto de las niñas. «¿Y si necesita cualquier cosa?», Mateo dijo. «Finalmente, quiero que sepa que puede contar conmigo, no solo con cosas materiales, cualquier cosa». Elena lo estudió por un largo momento, como si intentara resolver un rompecabezas complicado. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué le importa tanto?». Era una pregunta para la que Mateo no tenía respuesta clara. ¿Cómo explicar una conexión que ni él mismo entendía completamente? «No lo sé», respondió honestamente. «Solo sé que es importante para mí estar aquí para ustedes». Las gemelas reaparecieron entonces, vistiendo los uniformes nuevos, girando para mostrar lo bien que les quedaban. Mateo notó que la tela de calidad caía perfectamente, reemplazando la ropa desgastada y demasiado pequeña que usaban antes. «Está perfecto», exclamó Camila admirándose. «Y muy cómodo», Isabela añadió, pasando las manos por la tela suave. Mateo sonrió sintiendo una satisfacción que rara vez experimentaba en su vida profesional, incluso después de cerrar los negocios más lucrativos. En las semanas siguientes se estableció una rutina inesperada.
Mateo comenzó a visitar el pequeño apartamento 2 o 3 veces por semana, siempre trayendo algo. A veces solo un helado o un libro nuevo, otras veces artículos más necesarios que notaba que faltaban. Elena inicialmente mantenía una distancia cautelosa, siempre educada pero reservada. Sin embargo, poco a poco, las barreras fueron cayendo. Ella comenzó a aceptar su presencia, quizás percibiendo la alegría genuina que él traía a las niñas. Una tarde de sábado, Mateo se sentó en el suelo de la sala con las gemelas, dibujando con las acuarelas que había traído. Habían extendido periódicos para proteger el suelo y los tres estaban completamente absortos en la actividad. «Mira, Mateo, te hice a ti», anunció Camila, mostrando un dibujo colorido donde una figura alta de traje sostenía las manos de 2 niñas idénticas. «Está increíble», Mateo elogió, genuinamente impresionado con el talento de la niña. «¿Tienes futuro como artista?» «Quiero ser médica», Camila respondió prontamente. «Pero dibujaré en mis ratos libres». «¿Y tú, Isabela?», Mateo preguntó, notando que la otra gemela estaba concentrada en un dibujo más detallado de una casa grande con jardín. «Todavía no sé», respondió pensativa. «Quizás arquitecta. Me gusta dibujar casas». Mateo sonrió observando cuán diferentes eran en sus aspiraciones, a pesar de la apariencia idéntica. Estaba a punto de sugerir que pintaran algo juntos cuando notó un movimiento en la puerta del cuarto de Elena. Ella estaba parada allí, observando la escena silenciosamente. Había algo en su mirada, una mezcla de emociones complejas, preocupación, culpa, pero también, por primera vez, algo que parecía esperanza. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, y por un breve momento, una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Era como si ella finalmente estuviera viendo algo en él que la tranquilizaba. Quizás el genuino afecto que sentía por las niñas, la ausencia de cualquier motivo ulterior. Elena desvió la mirada rápidamente volviendo a su cuarto, pero Mateo había visto lo suficiente para entender que algo había cambiado. Una barrera había caído. Más tarde, después de que las gemelas se fueron a la cama, Elena lo acompañó hasta la puerta. «Ellas nunca tuvieron una figura masculina en su vida», dijo suavemente. «Se están apegando muy rápido a usted. ¿Eso le preocupa?», Mateo observó. No como una pregunta, sino una constatación. Elena asintió al principio. «Sí, mucho, pero ahora…». Ella dudó como si sopesara cuidadosamente sus próximas palabras. «Ahora estoy empezando a pensar que tal vez sea bueno para ellas». «Me alegra escuchar eso», Mateo respondió, sintiendo un alivio que no sabía que estaba esperando. «Son niñas increíbles, Elena. Hizo un trabajo increíble criándolas sola». Un rubor suave coloreó las mejillas de Elena. «Gracias», murmuró ella. «Y gracias por todo lo que ha hecho, no solo las cosas materiales, sino por estar presente». Mientras bajaba las escaleras del edificio, Mateo reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Antes eran solo trabajo y más trabajo, reuniones interminables y negocios lucrativos, pero sin ninguna conexión real. Ahora, sus días más esperados eran aquellos en los que visitaba el pequeño apartamento en la calle de las Orquídeas. Lo que comenzó como un pedido inocente, ser padre por un día, se había transformado en algo mucho más profundo y significativo. Elena cerró la puerta y se recostó en ella, respirando hondo. Caminó silenciosamente hasta el cuarto de las gemelas y se quedó observándolas dormir. Sus rostros idénticos, relajados y pacíficos. En los últimos días había notado un cambio en ellas. Estaban más alegres, más confiadas. Los nuevos uniformes y materiales escolares habían hecho maravillas para su autoestima. Pero era más que eso. Era la presencia constante de Mateo, el interés genuino que demostraba por sus pequeñas conquistas y sueños. Elena se sentó en el borde de la cama,
un nudo formándose en su garganta. Un dilema que la había atormentado durante años ahora cobraba nuevos contornos. La verdad que mantenía guardada pesaba cada vez más en su pecho. ¿Debo contarle?, susurró para sí misma, acariciando suavemente el cabello de Isabela. Él tiene derecho a saber. El miedo a lo que podría pasar la paralizaba. ¿Y si él se enojaba por haberle ocultado la verdad durante tanto tiempo? ¿Y si quisiera quitarle a las niñas, o peor, si, después de saberlo, perdiera el interés y desapareciera por completo? Pero también había otra posibilidad, una que comenzaba a parecer cada vez menos improbable. ¿Y si él realmente era diferente de lo que ella temía? Si realmente le importaban las niñas tanto como parecía. Elena se secó una lágrima silenciosa. La decisión más difícil de su vida se acercaba y ella sabía que no podría posponerla por mucho más tiempo. El reloj marcaba casi las 9 de la noche cuando Mateo llegó al pequeño apartamento de las gemelas. No era su horario habitual de visita. Generalmente venía más temprano para tener tiempo de jugar con las niñas antes de la cena. Pero hoy Elena había llamado, pidiendo que viniera después de que las niñas estuvieran durmiendo. Había algo en su voz, una tensión, una urgencia contenida que lo dejó preocupado durante todo el día. Golpeó suavemente la puerta, intentando no hacer mucho ruido. Elena abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando cerca de la entrada. Sus ojos parecían cansados, con pequeñas sombras debajo que él nunca había notado antes. «Gracias por venir», dijo ella bajito, dando un paso a un lado para que él entrara. «Las niñas acaban de dormir». «¿Sucedió algo?», preguntó Mateo manteniendo la voz igualmente baja. Parecía preocupada al teléfono. Elena no respondió de inmediato. Cerró la puerta cuidadosamente y le hizo un gesto hacia la pequeña cocina. «¿Podemos hablar allí? No quiero despertarlas». Mateo asintió, siguiéndola, hasta la cocina apretada, pero impecablemente organizada. La mesa redonda que ocupaba el centro del espacio apenas cabía 4 sillas. Elena le indicó que se sentara y ocupó la silla opuesta a la de él. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la superficie de la mesa. «¿Quiere un café?», ofreció, claramente posponiendo lo que sea que necesitara decir. «Estoy bien, gracias». Mateo respondió amablemente. «Elena, ¿qué está pasando? Me está preocupando». Ella respiró hondo, como si reuniera coraje. Sus ojos, tan parecidos a los de sus hijas, se encontraron con los de él por un momento. Luego se desviaron a sus propias manos. «Necesito contarle algo», comenzó ella, su voz casi un susurro. Algo que debería haberle contado hace mucho tiempo. Mateo sintió una súbita aprensión. En los últimos 2 meses, desde que conoció a las gemelas, se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Las visitaba regularmente, las ayudaba con la tarea, las llevaba al parque los fines de semana. Elena se había vuelto más receptiva a su presencia, aunque siempre mantenía una cierta reserva. Ahora parecía que finalmente entendería por qué. «¿Tiene que ver con aquella sensación de que ya nos conocíamos?», preguntó él, recordando la extraña familiaridad que sintió al verla por primera vez. Elena asintió, mordiéndose ligeramente el labio inferior. «Nunca fui buena escondiendo cosas», dijo con una sonrisa triste. «Y cada vez que usted mira a las niñas, cada vez que juega con ellas o las ayuda con algo, la culpa solo aumenta». «¿Culpa?», Mateo repitió confundido. «Elena, ¿de qué está hablando?». Ella cerró los ojos por un momento, como si tomara una decisión final. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación allí que no estaba presente antes. «Nos conocimos, sí», dijo finalmente, su voz temblorosa pero firme. «Yo era camarera en aquella fiesta. Fue solo una noche. Yo no sabía quién era usted. Después de que descubrí que estaba embarazada, no sabía cómo buscarlo».
Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso casi tangible. Mateo sintió como si el tiempo se hubiera congelado. Su mente corría, intentando procesar lo que acababa de escuchar, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba intentando resolver. ¿Qué fiesta?, preguntó automáticamente, todavía en shock. La inauguración del Hotel Gran Plaza, Elena respondió, los ojos fijos en los de él ahora. Hace casi 7 años, yo estaba trabajando como camarera extra. Necesitaba el dinero para pagar la universidad. Usted estaba allí celebrando algún tipo de acuerdo de negocios. Lentamente, el recuerdo comenzó a emerger. El Hotel Gran Plaza, uno de los primeros grandes proyectos que había financiado. La fiesta de inauguración había sido extravagante, con champán fluyendo libremente y la élite de la ciudad toda presente. Él había bebido más de lo habitual, celebrando el éxito del emprendimiento. ¿Usted usaba un uniforme negro?, murmuró. El recuerdo, volviendo ahora. Cabello recogido, diferente de los rizos que tiene ahora. Elena asintió, una lágrima escurriendo silenciosamente por su mejilla. Usted chocó conmigo cerca del baño, continuó ella. Se me cayó una bandeja de copas. Usted se ofreció a pagar. Dijo que no le contaría a nadie. Empezamos a conversar y terminamos en mi habitación de hotel. Mateo completó, la memoria ahora cristalina. Una noche, una única noche con una camarera bonita, cuyo nombre apenas recordaba a la mañana siguiente. Un encuentro casual que no significó nada, o eso pensó en ese momento. Yo nunca había hecho algo así antes, Elena dijo, como si necesitara explicar. Nunca fui el tipo de persona que... Pero había algo en usted, una conexión. Y yo era joven, y usted era tan... Ella no terminó la frase, pero no era necesario. Mateo recordaba el encanto que había usado, el sentido de poder que sentía aquella noche, joven y recién rico, celebrando su primer gran éxito. A la mañana siguiente, usted ya se había ido, él recordó. Dejé dinero en la mesita de noche. Elena hizo una mueca. No lo cogí. Salí porque tenía otro turno en el desayuno y cuando volví para hablar con usted, ya había hecho el checkout. El silencio cayó entre ellos, pesado con la realidad de las implicaciones. Mateo miró la puerta cerrada del cuarto de las niñas, sintiendo una oleada de emoción tan intensa que lo dejó sin aliento. Las gemelas. Comenzó apenas consiguiendo formar las palabras. Ellas son sus hijas. Elena completó, la voz casi desapareciendo. Sí, Mateo sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Las gemelas, Isabela y Camila, eran sus hijas. Las pequeñas manos que sostenían las suyas cuando iban al parque, las sonrisas idénticas que lo recibían en la puerta, las preguntas curiosas sobre su trabajo. Todo ese tiempo había estado construyendo una relación con sus propias hijas sin saberlo. ¿Por qué no me buscó?, preguntó, la voz ronca de emoción. Lo intenté, Elena respondió, las lágrimas ahora corriendo libremente. Cuando descubrí quién era usted de verdad, no solo un huésped cualquiera, sino Mateo Salgado, el empresario, pensé en buscarlo. Llegué a ir a su oficina una vez, pero vi a usted saliendo con una modelo y creo que entrando en una limusina, explicó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Parecía un mundo tan diferente del mío. ¿Quién era yo? Una camarera embarazada que usted apenas recordaría. ¿Qué tipo de recibimiento tendría? ¿Y si pensaba que yo estaba detrás de su dinero? O peor, si exigía una prueba de ADN e intentaba quitarme a los bebés. Mateo cerró los ojos, sintiendo el peso de la situación, entendió el miedo de ella. En ese momento, él probablemente habría reaccionado exactamente como ella temía, con desconfianza, posiblemente incluso hostilidad. Entonces decidió criarlas sola. Él concluyó. Elena asintió. Nunca pensé que nos encontraríamos de nuevo. Cuando usted apareció en esa presentación,
escolar. Fue como si el destino se estuviera burlando de mí. Y cuando las niñas le pidieron que se presentara a ellas, Mateo comenzó. Las piezas finalmente encajaban. Entré en pánico, Elena admitió. No sabía qué hacer. Parte de mí quería contárselo todo ese mismo día, pero tenía tanto miedo. ¿Miedo de qué?, Mateo preguntó suavemente. ¿De perder a mis hijas? Ella respondió, la voz embargada. De que usted usara su dinero y poder para quitármelas. O peor, de que usted rechazara la idea completamente y les rompiera el corazón. Mateo se quedó en silencio, absorbiéndolo todo. Miró de nuevo la puerta del cuarto, imaginando a las niñas durmiendo, ajenas a la conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Pero ahora me lo está contando, observó, volviendo a mirar a Elena. ¿Qué cambió? Elena respiró hondo, su mirada ahora más firme. Usted cambió. O quizás la forma en que lo veo cambió en los últimos 2 meses. Usted ha sido diferente de lo que imaginaba. La forma en que trata a las niñas, cómo respeta nuestros límites, cómo le importa genuinamente. Ella dudó, luego continuó. Ellas merecen saber quién es su padre y usted merece saber que tiene 2 hijas maravillosas. Mateo sintió que las piezas finalmente encajaban. La conexión inexplicable que sentía al conocer a las gemelas, la familiaridad en el rostro de Elena, la forma en que se sentía tan cómodo en ese pequeño apartamento, todo tenía sentido. Ahora, él era padre de 2 niñas increíbles que ya habían conquistado su corazón incluso antes de saber que compartían su sangre. La noche había sido larga para Elena. Después de que Mateo se fue, ella permaneció sentada en la pequeña cocina durante horas, reviviendo la conversación, la expresión de asombro en su rostro cuando finalmente entendió la verdad. Él no había gritado o hecho amenazas como ella temía durante tantos años. Al contrario, se había quedado en silencio, procesando la información, haciendo preguntas con una calma que ella no esperaba. Cuando finalmente se despidieron, Mateo pidió un tiempo para asimilarlo todo. «Necesito pensar», había dicho él, su voz ronca de emoción. «Esto lo cambia todo». Elena asintió, sabiendo que él merecía ese espacio. Acordaron que ella hablaría con las niñas primero, preparándolas para la verdad que, de cierta forma, ellas ya parecían intuir. Ahora, a la mañana siguiente, Elena se sentía exhausta, pero extrañamente ligera, como si un peso enorme hubiera sido removido de sus hombros. La verdad estaba finalmente expuesta después de tantos años de secreto. Isabela y Camila se despertaron temprano, como siempre los sábados, ansiosas por disfrutar el día. Normalmente, Mateo aparecería alrededor de las 10, quizás para llevarlas al parque o al museo infantil. Las niñas ya estaban en la sala, dibujando con las acuarelas que él había traído semanas atrás. «Niñas», Elena llamó suavemente, sentándose en el sofá. «¿Podemos conversar un poquito?» Las gemelas levantaron los ojos de sus dibujos, curiosas con el tono serio de su madre. «¿Es algo malo?», preguntó Isabela inmediatamente, siempre la más perceptiva en cuanto a los cambios de humor de los adultos. «No, mi amor», Elena respondió intentando sonreír. «De hecho, es algo importante. ¿Pueden venir a sentarse aquí conmigo?» Las niñas intercambiaron miradas, esa comunicación silenciosa que siempre tuvieron, y se levantaron dejando los dibujos en el suelo. Se sentaron una a cada lado de Elena en el pequeño sofá. Elena pasó los brazos por los hombros de sus hijas, acercándolas más. Su corazón latía acelerado, nervioso, pero sabía que necesitaba hacer esto. «¿Recuerdan cuando me preguntaron sobre su padre?», comenzó ella, manteniendo la voz calmada. Las gemelas asintieron simultáneamente, repentinamente atentas. «Y les dije que se había ido antes de que ustedes nacieran y que no sabía cómo encontrarlo». «Sí», Isabela respondió. «Usted dijo que él no sabía de nosotras». Elena respiró hondo. «Así es,
Nunca. Pude contarle que ustedes existían, pero algo increíble sucedió. ¿Qué?, preguntó Camila, sus ojos grandes fijos en el rostro de su madre. Elena acarició el cabello idéntico de sus hijas, intentando encontrar las palabras correctas. A veces, la vida nos sorprende de maneras que no podemos imaginar. A veces, personas que perdemos de vista reaparecen cuando menos esperamos. ¡Mamá!, Camila interrumpió, impaciente como siempre. ¿Qué está tratando de decir? Elena sonrió a pesar del nerviosismo. Camila siempre iba directo al punto. Mateo es su papá, dijo finalmente, su voz suave, pero clara. Hubo un momento de silencio absoluto. Las gemelas se miraron, esa comunicación silenciosa una vez más, sus rostros idénticos, registrando la misma sorpresa inicial, seguida por algo que Elena no esperaba, una especie de comprensión, casi como si una sospecha hubiera sido confirmada. Ya pensábamos que él era nuestro papá, Isabela dijo finalmente, su voz pequeña pero segura. Elena parpadeó sorprendida. ¿Ustedes pensaban? Camila asintió vigorosamente. Se parece a nosotras, tiene la misma sonrisa que Isabela y los mismos ojos que yo. Y empezó a aparecer de la nada después de que pedimos un padre. Isabela añadió con la lógica simple y directa de los niños. Parecía demasiado mágico para ser coincidencia. Elena sintió las lágrimas brotar en sus ojos. Todo ese tiempo, mientras ella se torturaba con secretos y miedos, sus hijas habían hecho la conexión con la intuición pura que solo los niños poseen. Pero usted dijo que no sabía dónde estaba nuestro padre, Camila recordó, frunciendo el ceño con confusión. Y no lo sabía, Elena confirmó. Fue realmente una coincidencia que él apareciera en su escuela ese día. Yo no tenía cómo saber que él estaría allí o que ustedes lo encontrarían. Entonces, ¿fue magia? Camila concluyó con convicción. Elena sonrió a través de las lágrimas. Tal vez sí. A veces la vida funciona de maneras misteriosas. ¿Por qué no lo contó antes?, preguntó Isabela, siempre la más práctica. Cuando él empezó a visitarnos, Elena suspiró. Tenía miedo, admitió honestamente. Miedo de cómo reaccionaría, miedo de que se enojara conmigo por no haberlo contado antes. ¿Y se enojó?, preguntó Camila, sus ojos grandes revelando un toque de preocupación. No, Elena respondió, recordando la reacción contenida de Mateo la noche anterior. Se sorprendió, claro, pero no se enojó. ¿Todavía va a volver?, preguntó Isabela, la verdadera preocupación emergiendo ahora. Elena las abrazó a las dos más fuerte. Claro que sí, solo necesita un poquito de tiempo para asimilar la noticia. Imaginen lo que es descubrir de repente que tienen dos hijas maravillosas. ¿Cuándo viene?, Camila quiso saber, ya animada con la perspectiva. Pronto, Elena prometió, esperando estar en lo cierto. Solo necesita un poco de tiempo. Las niñas parecieron satisfechas con la explicación, aunque Elena podía ver que tenían miles de preguntas. Pasaron el resto de la mañana hablando de Mateo, de cómo había entrado en sus vidas, de todas las pistas que las gemelas creían haber notado que indicaban el parentesco. Elena escuchaba maravillada la perspectiva de ellas, dándose cuenta de que de muchas formas sus hijas habían entendido la situación mejor que ella misma. Los días siguientes fueron de espera ansiosa. Elena había intentado llamar a Mateo una vez, pero cayó en el buzón de voz. Decidió respetar el espacio que él había pedido, aunque cada día de silencio aumentaba su preocupación. Las niñas preguntaban por él todas las mañanas antes de la escuela y todas las noches antes de dormir. ¿Viene hoy?, se convirtió en una pregunta constante a la que Elena solo podía responder con quizás o pronto, sintiendo su propio corazón apretarse con la incertidumbre. 3 días se transformaron en 4 y luego 5. No había noticias de Mateo. Elena alternaba entre preocupación y rabia. ¿Se había equivocado? ¿Sería que él
confrontado con la realidad de la paternidad, había decidido simplemente desaparecer. La mañana del sexto día, Isabela hizo la pregunta que más dolía. «Mamá, ¿Mateo ya no quiere ser nuestro padre?» Elena sintió el corazón romperse al ver la tristeza en los ojos de su hija. «No es eso, querida», respondió. «Estoy segura de que no es eso». «Entonces, ¿por qué no vino?», insistió Camila. «Ni siquiera llamó». A veces, los adultos necesitan más tiempo para entender las cosas. Elena intentó explicar, aunque ella misma estaba empezando a dudar. Esa tarde, las niñas insistieron en esperar en la entrada del edificio, sentadas en el pequeño muro junto a la puerta. «¿Y si viene hoy?», argumentó Camila. «Queremos ser las primeras en verlo». Elena no tuvo el valor de negarse. Permitió que se quedaran allí, visibles desde la ventana de la cocina, observando cada coche que pasaba con esperanza renovada. El sol comenzaba a ponerse cuando un coche negro familiar estacionó al otro lado de la calle. Las gemelas, que ya estaban casi rindiéndose, inmediatamente se enderezaron. Desde la ventana, Elena vio a Mateo salir del vehículo. Parecía cansado, con ojeras visibles incluso a distancia, pero había algo en su postura, una determinación, una certeza que la hizo contener la respiración. Las niñas no se movieron, como si temieran que cualquier movimiento pudiera hacerlo desaparecer de nuevo. Mateo las vio y se detuvo por un momento, claramente sorprendido de encontrarlas esperando. Luego, caminó hacia ellas, su paso firme, pero cauteloso. Elena bajó las escaleras rápidamente, queriendo estar presente para lo que sea que sucediera, pero se detuvo a una distancia respetuosa, permitiendo que las niñas tuvieran su momento. Mateo se acercó a las gemelas, que aún estaban sentadas en el muro, sus pequeños rostros serios y expectantes. Él se arrodilló delante de ellas, poniéndose a la altura de sus ojos. «Hola», dijo simplemente, su voz ronca de emoción. «Hola», las gemelas respondieron, al unísono, aún sin sonreír. Hubo un momento de silencio cargado de todo lo que necesitaba ser dicho. Fue Camila, como siempre, quien habló primero. «Pensamos que ya no quería ser nuestro padre», dijo, su voz normalmente confiada, ahora reducida a un susurro inseguro. La expresión de Mateo se rompió al escuchar esas palabras. Elena pudo ver, incluso desde donde estaba, el dolor genuino en sus ojos. «No», respondió inmediatamente, su voz firme, a pesar de la emoción evidente. «Nunca piense en eso. Nunca». Él extendió las manos una para cada niña y ellas las sujetaron después de solo un momento de vacilación. «Disculpen por haberme desaparecido», continuó. «Necesitaba resolver algunas cosas importantes para asegurarme de que podría cumplir todo lo que quiero prometerles». «¿Qué cosas?», preguntó Isabela. «Siempre la pragmática». Mateo sonrió, una sonrisa amable que transformó su rostro cansado. «Cosas de adultos, trabajo principalmente. Tuve que reorganizar muchas cosas para tener más. Tiempo libre». «¿Tiempo para qué?», Camila quiso saber. «Tiempo para ustedes». Mateo respondió simplemente. «Tiempo para ser padre». Las gemelas intercambiaron miradas, esa comunicación silenciosa que siempre tuvieron. Elena podía ver la esperanza volviendo lentamente a sus rostros. Mateo respiró hondo, todavía sosteniendo las manos de las niñas. «Quiero que sepan una cosa, y quiero que nunca la olviden, pase lo que pase». Las gemelas lo miraron con atención absoluta. «Nada en el mundo me alejará de ustedes», declaró, su voz cargada de una certeza inquebrantable. «Quiero registrarlas, quiero darles mi nombre, quiero estar presente en todo, en las presentaciones de la escuela, en los cumpleaños, en los días comunes, en todos los momentos. Quiero ser el padre que merecen tener». Los ojos de las niñas se abrieron de par en par con sus palabras. Por un momento, nadie habló, el peso de la promesa flotando en el aire entre ellos. Entonces,
como si respondieran a una señal invisible. Las gemelas se lanzaron a los brazos de Mateo simultáneamente. Él las abrazó con fuerza, cerrando los ojos mientras las sostenía contra su pecho. Elena sintió las lágrimas correr por su rostro al presenciar la escena. 7 años de preocupación, de dudas, de noches en vela, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Todo eso parecía disiparse ante la imagen frente a ella. Mateo levantó los ojos y la vio parada allí. Sin soltar a las niñas, le extendió una mano, invitándola a unirse a ellos. Elena dudó solo un segundo antes de acercarse. Cuando ella tomó su mano, Mateo la apretó con firmeza. Sus ojos transmitían 1000 palabras no dichas. Gratitud, perdón, promesa. «Vamos a hacer que esto funcione», dijo él. Él, nosotros, englobando a los 4 juntos. Elena asintió, incapaz de hablar a través de las lágrimas de alivio que ahora corrían libremente. Por primera vez en años se permitió creer que quizás, solo quizás, podrían realmente ser una familia. 3 semanas habían pasado desde la revelación. 3 semanas de ajustes, conversaciones y pequeños cambios que juntos comenzaban a transformar 4 vidas individuales en una familia. Mateo había cumplido su promesa. Compareció al registro civil con Elena para oficializar la paternidad de las gemelas, dándoles su apellido. Ahora Isabela y Camila Salgado llevaban oficialmente el nombre del padre, un hecho que anunciaban con orgullo a cualquiera que quisiera escuchar. En la pequeña rutina que establecieron, Mateo pasaba las noches en su propio apartamento, pero aparecía casi todas las mañanas para llevar a las niñas a la escuela y regresaba al final de la tarde, frecuentemente quedándose a cenar. Elena observaba maravillada cómo él había asumido el papel de padre con una naturalidad que nadie esperaría de alguien que acababa de descubrir tener hijas gemelas de 7 años. Un viernes, Mateo llegó más temprano de lo habitual. Las gemelas todavía estaban en la escuela y Elena había conseguido un raro día libre en el Vincent Centro trabajo. «Tengo una sorpresa», anunció él tan pronto como ella abrió la puerta. Una sonrisa enigmática en su rostro. «¿Qué tipo de sorpresa?», Elena preguntó genuinamente curiosa. Últimamente, ella se había permitido bajar la guardia un poco más cada día, viendo cómo Mateo se mostraba consistente y confiable. «Ah, en realidad son varias sorpresas», respondió él entrando en el pequeño apartamento. «Pero la primera es solo para las niñas. Pensé en recogerlas más temprano de la escuela hoy y llevarlas a un paseo especial, solo ellas y yo». Elena sintió un breve momento de vacilación, el instinto protector de madre que crió a 2 hijas sola durante 7 años, pero lo apartó rápidamente. «Les encantará. Han hablado sin parar sobre querer pasar más tiempo con usted. Sé que ha sido una adaptación para todos nosotros», Mateo comentó, su tono más serio, «especialmente para usted, teniendo que compartir a las niñas después de tanto tiempo sola con ellas». Elena apreció su sensibilidad. «Está siendo más fácil de lo que imaginé», admitió. «Ver la felicidad de ellas compensa cualquier ajuste». Mateo asintió, claramente satisfecho con la respuesta. «Entonces, ¿puedo recogerlas hoy? Prometo traerlas de vuelta para la cena». «Claro», Elena asintió. «Voy a llamar a la escuela y avisar que usted las recogerá». Cuando Mateo llegó a la escuela, las gemelas estaban esperando en la secretaría. Sus rostros se iluminaron al verlo. Todavía era novedad para ellas ser recogidas por su padre. Poder decir, «Mi papá viene a buscarme hoy», como los otros niños. «¿A dónde vamos?», Camila preguntó inmediatamente al entrar en el coche, siempre directa y curiosa. «Es una sorpresa», Mateo respondió, ajustando el espejo retrovisor para poder ver sus rostros en el asiento trasero, o mejor dicho, varias sorpresas. «Me encantan las sorpresas», exclamó Camila mientras Isabela solo sonreía. Su entusiasmo más contenido, pero igualmente visible en sus ojos brillantes. «¿Mamá viene también?»,
preguntó Isabela, siempre preocupada por incluir a todos. Hoy es un día especial, solo para nosotros tres, Mateo explicó suavemente, para celebrar que somos oficialmente una familia. Las niñas intercambiaron miradas animadas. Desde que Mateo había firmado los papeles reconociendo la paternidad, ellas llevaban un nuevo tipo de confianza, una seguridad que venía de finalmente tener lo que tantos otros niños tenían, un padre presente. Mateo condujo durante unos 20 minutos hasta que llegaron a un gran centro comercial. Las gemelas miraron maravilladas el techo alto, con iluminación sofisticada y los escaparates coloridos. «Primera parada», Mateo anunció, guiándolas a una enorme juguetería, de esas que parecen un paraíso infantil, con secciones temáticas y demostraciones interactivas. Los ojos de las gemelas se abrieron de par en par al entrar. Era muy diferente de las pequeñas jugueterías de barrio que ocasionalmente visitaban con Elena, generalmente solo para mirar o comprar un modesto regalo de cumpleaños. «Pueden elegir lo que quieran», Mateo dijo, sonriendo con su expresión de asombro. «Sin límites hoy». «¿Cualquier cosa?», preguntó Camila, incrédula. «Cualquier cosa», Mateo confirmó. «Estamos montando un cuarto nuevo para ustedes. ¿Recuerdan? Necesitamos juguetes adecuados para él». Las niñas se miraron por un momento, como si se consultaran en su comunicación silenciosa, y luego se dirigieron en direcciones ligeramente diferentes. Isabela hacia la sección de juegos educativos y libros, Camila directamente hacia los juguetes más llamativos y coloridos. Mateo la siguió, observando con interés las elecciones distintas que hacían. Isabela seleccionaba cuidadosamente, examinando cada artículo antes de decidir si lo quería, mientras Camila acumulaba rápidamente una pila de cosas que le llamaban la atención. «Creo que no podemos llevar todo esto», comentó Isabela preocupada, mirando la creciente colección de Camila. «Hoy sí pueden», Mateo garantizó. «Es un día especial». Después de casi una hora, las niñas habían seleccionado una variedad impresionante: juegos de mesa, libros ilustrados, kits de ciencias, muñecas, bloques de construcción y una casa de muñecas lo suficientemente grande para que pudieran jugar juntas. Mientras los empleados empacaban todo, Mateo las condujo a la siguiente parada, una elegante boutique infantil, con ropa que parecía sacada de un catálogo. «Ahora», dijo, «necesitamos ropa nueva para combinar con los juguetes nuevos». Las gemelas parecían casi intimidadas al entrar en la sofisticada tienda. Una dependienta se acercó, sonriendo gentilmente. «¿Podemos ayudar en algo específico hoy?» «Estamos buscando un guardarropa completo para mis hijas», Mateo respondió, sintiendo un calor especial al decir «mis hijas» en voz alta. «Ropa para todas las ocasiones». La dependienta asintió profesionalmente, pero visiblemente animada con la perspectiva de una gran venta. «Tenemos colecciones hermosas para niñas. ¿Les gustaría ver algo más casual o ropa para ocasiones especiales?» «Los dos», Mateo respondió, «y cualquier cosa que a ellas les guste». Una vez más, las diferentes personalidades de las gemelas se manifestaron. Isabela optaba por las piezas más clásicas y prácticas, mientras que Camila se sentía atraída por todo lo colorido y llamativo. La dependienta, percibiendo sus preferencias, comenzó a traer opciones que combinaban con el estilo de cada una. Isabela se probó un vestido sencillo, pero elegante, de algodón azul claro con pequeños detalles bordados. Cuando salió del probador, se quedó parada frente al espejo, casi sin reconocer su propia imagen. «Te queda hermoso», Mateo comentó, genuinamente impresionado con cómo el vestido realzaba el azul de sus ojos, los ojos de él, como ahora sabía. Isabela pasó las manos por la tela suave, una mirada casi incrédula en su rostro. «Nunca tuve un vestido bonito así», murmuró, más para sí misma que para los demás. Algo en ese comentario, simple y honesto,
conmovió profundamente a Mateo. La idea de que su hija, su propia hija, nunca hubiera tenido algo tan básico como un vestido bonito, hizo que su corazón se apretara. En ese momento, se prometió a sí mismo que Isabela, Camila y Elena nunca más sentirían la falta de nada, ni de lo esencial, ni de los pequeños lujos que hacían la vida más dulce. Al final de la sesión de compras, las niñas tenían guardarropas completamente nuevos. Vestidos, pantalones, blusas, abrigos, zapatos y hasta accesorios como lazos para el cabello y pequeñas joyas infantiles. Todavía no hemos terminado. Mateo anunció para el asombro de las gemelas, ya maravilladas con todo lo que habían recibido. Ahora vamos a elegir la decoración para su nuevo cuarto. La tienda de decoración era un paraíso de colores y estilos. Nuevamente las preferencias distintas de las gemelas se manifestaron. Isabela, prefiriendo tonos más suaves y patrones delicados. Camila optando por colores vibrantes y temas más lúdicos. ¿Cómo vamos a decorar un cuarto solo con cosas tan diferentes?, preguntó Isabela preocupada al ver las elecciones contrastantes. No se preocupen por eso ahora, Mateo respondió misteriosamente. Confíen en mí, funcionará. Después de seleccionar cortinas, lámparas, portarretratos, cuadros decorativos y diversos accesorios, Mateo finalmente anunció que era hora de un descanso. Las llevó a una heladería elegante dentro del centro comercial, donde pudieron elegir combinaciones elaboradas de helados y coberturas. Sentados en la mesa con copas coloridas enfrente, Mateo observaba a sus hijas saboreando el dulce, sus rostros iluminados por una alegría pura que hacía que todo el dinero gastado pareciera insignificante en comparación. «Está siendo el mejor día de mi vida», Camila declaró entre cucharadas, haciendo sonreír a Mateo. «El mío también», respondió honestamente. Había algo profundamente satisfactorio en poder proporcionar alegría a sus hijas, en verlas experimentando cosas nuevas, en escuchar sus risas. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Isabela, siempre la planificadora. Ya pensando en el siguiente paso, Mateo consultó su reloj. «Ahora tenemos una última sorpresa y para esta vamos a necesitar a mamá también». Cuando regresaron al apartamento, Mateo pidió que las niñas no contaran todavía sobre todas las compras. Era parte de la sorpresa final. Elena notó las miradas conspiradoras entre los tres, pero no hizo preguntas, feliz de ver la conexión que se fortalecía entre padre e hijas. «Tengo algo que mostrarles a todos ustedes», Mateo anunció durante la cena. «Si están libres mañana por la mañana, me gustaría llevarlos a un lugar especial». «¿Qué lugar?», Elena preguntó curiosa con su aire misterioso. «Es una sorpresa», Mateo respondió, guiñando un ojo a las gemelas que rieron, cómplices del secreto. A la mañana siguiente, Mateo buscó a la familia temprano. Las niñas estaban especialmente agitadas, sabiendo que más sorpresas estaban por venir. Elena, aunque intentaba disimular, también estaba visiblemente curiosa. Mateo condujo durante unos 20 minutos, saliendo del centro de la ciudad en dirección a un tranquilo barrio residencial, con calles arboladas y casas espaciosas. Finalmente, se detuvo frente a una casa de 2 pisos, con un jardín bien cuidado y una entrada ancha. «Llegamos», anunció, apagando el motor. Elena miró por la ventana, confundida. «¿Qué es este lugar?». En lugar de responder, Mateo salió del coche y le abrió la puerta, mientras las gemelas ya saltaban animadamente. «¡Vengan!», dijo, guiándolos por el camino de piedras hasta la puerta principal. Sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta, haciéndoles un gesto para que entraran. El interior de la casa era espacioso y luminoso, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz natural. La sala de estar tenía un techo alto, muebles cómodos y una chimenea de piedra. La cocina adyacente era amplia, con encimeras de mármol y electrodomésticos modernos.
Todo estaba impecablemente limpio y decorado con buen gusto, en tonos neutros que creaban una sensación de calma y acogimiento. Elena se detuvo en medio de la sala, mirando alrededor con expresión confusa. «Mateo, ¿qué lugar es este?» Él respiró hondo, repentinamente nervioso. «Es una casa que compré para nosotros». Elena se quedó sin palabras. Sus ojos se abrieron de par en shock. «Quería que tuvieran un hogar de verdad», Mateo continuó, su voz suave. «Un lugar con espacio, suficiente para todos, con un cuarto para cada una de las niñas, un jardín donde puedan jugar, una cocina donde podamos hacer comidas juntos». «Pero», Elena comenzó, claramente abrumada por la sorpresa. «Vengan a ver el resto». Mateo la interrumpió gentilmente, no queriendo presionar por una respuesta inmediata. Él sabía que era un gran paso, un cambio enorme en sus vidas. Las gemelas, ajenas a la tensión entre los adultos, ya estaban explorando animadamente, abriendo puertas y mirando cada rincón. «Miren, hay un cuarto solo para mí», gritó Camila desde algún lugar en el piso de arriba. «¿Y otro solo para mí?». La voz de Isabela resonó igualmente emocionada. Mateo sonrió al escuchar el entusiasmo de ellas. Luego volvió su atención a Elena, que aún parecía aturdida. «Sé que es una gran sorpresa», dijo suavemente, «y quiero que sepa que no hay presión. La casa es para ustedes, independientemente de cómo decidamos seguir como familia». Elena encontró sus ojos, pareciendo finalmente encontrar su voz. «¿Usted compró una casa para nosotras, Mateo?». Él asintió. «Para que las niñas tengan el espacio que merecen, para que usted no tenga que trabajar en 2 empleos solo para pagar el alquiler, para que tengamos un lugar donde construir recuerdos juntos». «Es demasiado, Mateo», Elena susurró visiblemente emocionada. «No podemos aceptar algo así». «Sí pueden», insistió él amablemente. «Son mis hijas, Elena. Quiero darles todo lo que no pudieron tener en los últimos 7 años». Antes de que Elena pudiera responder, escucharon pasos apresurados en la escalera y las gemelas aparecieron, sus rostros sonrojados de excitación. «Mamá, hay un jardín enorme detrás de la casa», exclamó Isabela. «Y hay un árbol perfecto para una casa en el árbol», Camila añadió. «¿Les gustó?», preguntó Mateo, aunque la respuesta estaba claramente estampada en sus rostros radiantes. «Es la mejor casa del mundo», Camila declaró con convicción. Isabela, siempre más perceptiva, miró a su madre, notando su expresión emocional. «¿No le gustó, mamá?». Elena rápidamente se recompuso, no queriendo disminuir la alegría de sus hijas. «Es hermosa, querida. Solo estoy sorprendida. ¿Vamos a vivir aquí?», Camila preguntó directamente, mirando entre los 2 adultos. Mateo dejó la pregunta para que Elena la respondiera, no queriendo presionarla. Elena respiró hondo, mirando alrededor una vez más la casa espaciosa y acogedora, el rostro esperanzado de Mateo, los ojos brillantes de sus hijas. Todo su instinto protector quería negarse, mantener su independencia, no aceptar algo tan grandioso. Pero también había una nueva voz dentro de ella, una que hablaba de posibilidades, de un futuro donde sus hijas tendrían todo lo que merecían, donde ella misma podría finalmente respirar sin el peso constante de las preocupaciones financieras. «Creo que sí», respondió finalmente, su voz suave pero firme. «Si eso es lo que todos quieren». Las gemelas gritaron de alegría, saltando y abrazándose. Mateo sonrió, un alivio visible pasando por su rostro. «Hay una cosa más», dijo cuando la celebración inicial disminuyó. «Quiero mostrarles algo especial a ustedes, niñas». Él las condujo de vuelta al piso de arriba, hasta una puerta cerrada que ellas aún no habían explorado. «Este es un cuarto especial», explicó. «Sabrán cuándo quieran estar juntas, en lugar de en sus cuartos separados». Al abrir la puerta, reveló un espacio mágico, un cuarto grande decorado, con una combinación perfecta de los estilos contrastantes que las gemelas habían elegido en la tienda.
De un lado, los tonos suaves y los patrones delicados que Isabela prefería. Del otro, los colores vibrantes y los elementos lúdicos que Camila amaba. En el centro, un área común donde los estilos se mezclaban armoniosamente. Todas las compras del día anterior, los juguetes, los accesorios decorativos, estaban allí organizados perfectamente. La casa de muñecas ocupaba un lugar destacado en una de las paredes y una estantería llena de libros cubría otra. «Es el cuarto de nuestros sueños», exclamó Isabela, corriendo adentro para explorar. 2 semanas después, la mudanza estaba completa. El pequeño apartamento en la calle de las Orquídeas había sido cambiado por la casa espaciosa en el barrio arbolado. Elena todavía trabajaba, pero solo en un empleo, con horarios que le permitían estar en casa cuando las niñas regresaban de la escuela. Fue en ese nuevo capítulo de sus vidas que sucedió el primer evento escolar con Mateo, oficialmente como padre, una feria de ciencias donde las gemelas presentarían un proyecto sobre el ciclo del agua que habían preparado con su ayuda. Mientras los otros niños hacían sus presentaciones, Mateo permanecía al lado de Elena en la audiencia, los dos intercambiando miradas de orgullo cada pocos minutos. Cuando llegó el turno de las gemelas, se posicionaron confiadas al lado de su cartel colorido. «Nuestro proyecto es sobre el ciclo del agua», Isabela comenzó, su voz clara y firme. «Y nuestro padre nos ayudó a construir este modelo», Camila añadió, señalando la maqueta tridimensional que mostraba el proceso de evaporación y precipitación. El orgullo en sus rostros al decir «nuestro padre» era evidente para todos. Después de la presentación, cuando recibieron aplausos calurosos, corrieron directamente hacia Mateo, quien las abrazó con fuerza. «Fueron increíbles», él elogió, genuinamente impresionado con su desenvoltura. «Fue gracias a su ayuda», Isabela respondió, sus brazos aún alrededor de su cuello. Mientras Camila corría a mostrar algo a un compañero, Isabela permaneció por un momento más abrazada a su padre. Ella se inclinó y susurró en su oído: «Qué bueno que lo encontramos. Ahora ya no necesita fingir que es nuestro padre. Usted es nuestro papá para siempre». Mateo sintió un nudo en la garganta, incapaz de responder con palabras. En lugar de eso, solo la abrazó más fuerte, besando la parte superior de su cabeza. Elena observaba la escena a pocos pasos de Mienosentú. Distancia, su corazón finalmente en paz. El camino hasta allí no había sido fácil. Años de lucha solitaria, de miedos y dudas, seguidos por semanas de adaptación y cambios. Pero mirando a su familia ahora, sus hijas felices y seguras, el hombre que había reencontrado de forma tan inesperada, ella sabía que estaban exactamente donde debían estar,